Pero qué bueno, porque hemos podido vivir realmente lo que es ser más reino. Y en esta mañana yo quiero compartir acerca de eso, de más reino. Ya me han puesto la imagen ahí, ha estado rápida ahí. Más reino. Vente conmigo a Mateo, al capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, versículo 10. Y seguro que conocemos este texto, seguro que lo hemos leído. Mateo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dilo conmigo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es nuestra oración en esta mañana hacia el Señor. Amén. Esa es la oración que levantamos en este momento para que Dios bendiga su palabra, que se haga su voluntad en medio de nosotros, así como en el cielo se hace. En el año 1969 algo pasó. A ver, los historiadores, ¿qué pasó en 1969? ¿Qué marcó la historia del ser humano? ¿Tenemos algún historiador por aquí? Un evento importante que fue un pequeño salto para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Los recordáis? Por primera vez un astronauta pisó la superficie lunar. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Cuando llegó allí, ¿qué hizo? Clavar su bandera. Clavar la bandera de su país. ¿Y por qué? Porque la bandera decía algo muy interesante y muy claro. Decía, ahora esto está bajo nuestra autoridad. Ahora esto lo hemos conquistado, lo hemos alcanzado y está bajo nuestro control. Y desde la antigüedad, cuando un reino conquistaba a otro, cuando un imperio conquistaba un territorio, ¿qué era lo primero que hacía? Quitar los estandartes y las banderas del que allí gobernaba hasta el momento y ponía las suyas. Ponía sus banderas, ponía sus escudos, ponía sus emblemas, controlaba todo visualmente a través de esa simbología que es la bandera de un gobierno. Plantaban su bandera y eso era una declaración que decía, este territorio ahora me pertenece. Este territorio ahora lo controlo y lo gobierno y pertenece a este reino. Jesús cuando vino a este mundo, vino a hacer exactamente eso. Jesús cuando vino a este mundo, vino a poner la bandera del reino de Dios en la tierra. La bandera que dice, este es mi reino. Y por tanto yo gobierno sobre este lugar. Y por tanto yo tengo control y autoridad sobre toda ella. Por eso le enseñó a sus discípulos a orar de esa manera. Venga tu reino. Venga tu reino, pero no se quedó ahí, sino que continuó diciendo, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Jesús estaba diciendo algo que era muy radical. El cielo no era solo un lugar al que iremos algún día. El cielo no es un lugar al que un día llegaremos y nos encontraremos allí y celebraremos y viviremos. El cielo era una realidad que quería manifestarse aquí y ahora. El cielo es una realidad que se manifiesta aquí y ahora en medio de nosotros. ¿Lo crees? Y debemos vivir con esa realidad. El cielo está aquí. El cielo está en medio de nosotros. El reino de Dios no es un lugar al que nos escapamos. No es un lugar al que vamos de repente y nos volvemos. El cielo, el reino de Dios es un lugar, es un gobierno que invade nuestras vidas. Es un gobierno que invade nuestros pensamientos. Es un gobierno que invade nuestro corazón. Y Jesús comienza esa oración ahí en Mateo diciendo, santificado sea tu nombre. Qué importante es
que si queremos que el reino de los cielos se establezca en medio de nosotros, hay algo que no puede faltar en nuestras vidas. ¿Sabes qué es? Honrar el nombre de Dios. Honrar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Porque antes de hablar del reino, ¿qué hace Jesús? Jesús habla del nombre. Porque el reino solo puede manifestarse donde el rey es honrado. Donde el rey es exaltado. Donde el rey está habitando. Cuando el nombre de Jesús es tratado como santo, su presencia se manifiesta. Amén. Cuando el nombre de Jesús es tratado como santo, su autoridad se establece. ¿Quieres la autoridad de Jesús en tu vida? ¿Quieres la autoridad de Jesús obrando en tu entorno? Cuando el nombre de Jesús es exaltado y es tratado como santo, su poder se mueve. Su poder se manifiesta. Pero sabes, hay un problema y es que muchos quieren las bendiciones del reino, pero no quieren el señorío del rey. Quieren lo que el reino les provee, quieren lo que el reino les puede facilitar, pero no quieren que la autoridad esté sentada en el trono de sus corazones. No quieren que el rey tome el lugar de gobierno, pero el reino de Dios, o mejor dicho, en su reino, no hay reino sin rey. Si Él no reina, el reino no se manifiesta. Si Él no reina, el reino no va a tomar lugar. Y tú y yo tenemos que entender algo. Debemos ser una iglesia que quiere que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra. Amén. Y para eso tenemos que honrar al rey. Para eso tenemos que buscar su presencia. Así que si Jesús es rey, su nombre merece honor. ¿Lo dices conmigo? Si Jesús es rey, su nombre merece honor. ¿Estás de acuerdo? Honramos el nombre de Jesús. Le damos el lugar que le corresponde. Le abrimos el espacio que Él necesita. Porque no podemos pedir que venga el reino de Dios mientras seguimos gobernando nuestra propia vida. No podemos decir, Señor, venga tu reino, pero sigo viviendo a mi manera de entender las cosas. Sigo comportándome según lo que yo creo que debo hacer y que de la forma en la que yo creo que debo de actuar. Si queremos que el reino de Dios se manifieste, tenemos que decirle, Señor, siéntate en autoridad en el trono de mi vida. El rey debe gobernar. Aquí entra una historia poderosa en Daniel 4. ¿Conocen la historia de Daniel 4? Mira, nos habla de un rey llamado Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo. Un rey que tuvo un imperio grande. Se dice que el más grande quizás del mundo. Dice la palabra que un día él salió a caminar por su palacio. Él salió a dar un paseíto por allí, por sus patios, sus jardines. Y mientras que Nabucodonosor paseaba, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi poder y para mi gloria? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder y mi autoridad y mi gobierno? Y no se queda ahí, sino que dice, y además, para gloria de mi nombre. ¿Sabes qué le pasó a Nabucodonosor en ese instante? En ese momento una voz del cielo dijo, el reino te ha sido quitado. El reino te ha sido quitado. Dice la Biblia, y si lees la historia, te animo a que lo leas, está en Daniel, en el capítulo 4. Dice que en ese momento Nabucodonosor perdió la razón. Pero sabes que además Nabucodonosor había sido advertido. Él había tenido un sueño, se le había dado la interpretación, pero él, a pesar de todo, no decidió entregar el gobierno de su corazón. No decidió entregar el reino de su corazón. Dice la palabra que él vivió como un animal del campo durante años. Hasta que en un momento determinado, él levanta su mirada al cielo y él declara, el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y cuando él reconoce
¿Quién era el verdadero rey de todo? Dice la palabra que su razón le fue devuelta, que su reino le fue restaurado. ¿Y qué nos enseña la historia que leemos en Daniel? Que hay un solo rey verdadero. Que hay un solo rey que merece honra, que hay un solo rey que merece gloria y todos los demás reinos son temporales. ¿Cuántos reyes han creído que eran reyes eternos, que tenían el gobierno absoluto, pero de repente llegó otro más fuerte y su imperio cayó? ¿Cuántos imperios han caído a lo largo de la historia? Si eres historiador o te gusta estudiar, mira cuántos imperios han caído. Incluso hoy por hoy estamos viviendo un tiempo donde el orden mundial está siendo transformado. Aquellos que se sentían seguros y poderosos de repente están siendo tambaleados. Porque solo hay un rey verdadero y los demás son temporales. Mira, nuestros logros, nuestro dinero, nuestros planes, nuestros proyectos, todo es temporal. Todo tiene un final. Pero el reino de Dios, dice la palabra, que permanece para siempre. Y quiero que digas conmigo en esta mañana, solo Dios tiene el reino eterno. Lo decimos otra vez, solo Dios tiene el reino eterno. Solo Él. Solo Él es el que gobierna por toda una eternidad. Jesús nos enseñó a clamar algo muy poderoso, a decir, venga tu reino. Estamos diciendo, asienta tu reino, ese reino que no verá fin. Ese reino que no será derrocado. Ese reino que no tiene enemigo que lo pueda vencer. Venga tu reino. Nos enseñó a decir que el gobierno de Dios se manifieste en medio de nuestras vidas. Que tu autoridad se manifieste en medio de lo que somos. Porque donde llega el reino, me encanta, donde llega el reino, las cosas no permanecen igual. Donde llega el reino de Dios, de repente hay banderas que comienzan a caer. De repente hay grilletes y cadenas que comienzan a romperse. De repente hay situaciones que comienzan a ser transformadas. De repente las cosas que no veíamos comenzamos a verlas de una manera diferente. Cuando llega el reino, los cautivos son liberados. Cuando llega al reino, los enfermos sanan. Cuando llega al reino, los perdidos encuentran salvación. Y cuando llega al reino, todo cambia. Nada permanece igual. Por eso yo no concibo a alguien que haya tenido un encuentro con Dios, que su vida no haya sido cambiada. Porque si tu vida no cambió ni un poquito, es que no tuviste un encuentro con el reino de Dios. Quiero decirte, si tu vida no cambió ni un poquito, es porque aún tienes a un rey sentado en tu vida que no es Cristo. Tienes a un rey sentado en tu vida que no es el rey de ese reino eterno que se llama Jesús. Porque cuando Jesús ocupa el lugar de rey, todo cambia. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no predica una religión. Jesús no predica una normativa, no predica algo estructurado, no predica algo encorsetado. Lo que predica Jesús es que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando el reino de Dios se acerca, todo cambia. Todo se transforma. Donde llega el reino de Dios, todo es novedoso. La iglesia no fue llamada a adaptarse al mundo. La iglesia no fue llamada a adaptarse a las cosas de este tiempo. La iglesia fue llamada a traer el cielo a la tierra. A eso hemos sido llamados tú y yo. A decirle, Señor, venga tu reino. ¿Cuántos queremos que el cielo se manifieste en medio de nuestra casa? ¿Cuántos queremos que el cielo se manifieste en medio de nuestros trabajos? ¿Te imaginas un ambiente laboral donde el cielo desciende? ¿Cuántos queremos que el cielo esté en la tierra? Sigue diciendo en la oración una parte desafiante y es, hágase tu voluntad. Y cuando tú y yo somos capaces de decir, hágase tu voluntad, le estamos diciendo, Señor, te rindo mi vida. Te rindo el gobierno de mi corazón. Te rindo todo lo que soy. Jesús mismo oró eso en Getsemaní. ¿Recuerdas ese momento? Estaba a punto de ser sacrificado. Y él ahí en Getsemaní dice, no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Y ese momento, esas palabras de Jesús, allí en esa batalla tremenda que Él tuvo que pelear, porque no fue fácil para Jesús. Pero Él no se movió de ese lugar donde tenía que estar. Y en medio de todo lo que estaba enfrentando, Él dijo, no se haga mi voluntad como hombre. No se haga mi voluntad según lo que mis fuerzas humanas me dicen, sino, Señor, se haga la tuya, Dios. Se haga la tuya. En ese momento cambió la historia del mundo. En ese momento tu historia y la mía comenzó a ser diferente. En ese momento la esperanza que teníamos fue totalmente transformada. Porque cuando la voluntad de Dios se cumple, allí hay redención. Allí hay propósito. Y allí las cosas son transformadas. Allí las cosas son renovadas. Mira, el problema es que muchos quieren salvación sin rendición. Queremos la salvación, pero no queremos rendir nuestro corazón. Muchos quieren la bendición, pero no quieren obedecer. No quieren ser obedientes al mandato y a la palabra de Dios. Y muchos quieren reino, pero no quieren cruz. Y el reino necesita cruz. Amén. Necesita que tú y yo pasemos por la cruz. Necesita que tú y yo moramos a nosotros mismos y le digamos, Señor, pon tu vida en nosotros. Pon tu vida en nosotros. Eso hace que el reino de Dios se manifieste. Porque el reino de Dios comienza cuando tú y yo decimos, Señor, gobierna mi vida. Así que yo te animo en esta mañana que tú le puedas decir, Señor, gobierna mi vida. Señor, gobierna mi vida. A que le digas, Señor, te cedo el trono de mi corazón. Porque ¿cómo podemos vivir más reino? Yo quiero vivir más reino. ¿Tú quieres vivir más reino? ¿Cómo podemos vivir más reino? Simplemente busca primero el reino de Dios. ¿Te suena ese texto, verdad? Busca primeramente las cosas de arriba. Busca primero el reino de Dios. Mira, buscar el reino de Dios no es una prioridad más. Algo que añadimos a una simple lista de compra. No es una prioridad que ponemos ahí en la nevera. Buscar el reino de Dios tiene que ser algo que nos desespere día a día. Día a día. Ayer a los jóvenes se les compartía acerca del fundamento. Y de cómo el fundamento tenía que ser un fundamento basado en quién. A ver, ¿quién se acuerda ahí de los jóvenes? ¿Estábamos atentos? ¿En quién tenía que estar basado ese fundamento? En Cristo, ¿no? Fácil. En Cristo. Y me acuerdo ahí Juan estaba poniendo diferentes fundamentos que se desmoronaban, que se hundían. Pero cuando tú te sitúas sobre el fundamento que es Jesús, tú estás diciendo ahí, Señor, gobierna mi vida. Tú estás diciendo ahí, Señor, tú eres el sustento, el que sostiene todo lo que yo soy. Tu reino hecho realidad en medio de nosotros. Así que si queremos vivir más reino, lo primero es buscar el reino de Dios como la prioridad. Como la prioridad en nuestras vidas. Lo segundo es vivir bajo su autoridad. Más reino es más obediencia. Más reino es decir, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas que haga. Que no viva a mi manera, sino que viva según el diseño que tú has hecho para mi vida. Que caminen tus propósitos, que caminen tus proyectos igual, no encajan con lo que tú planeaste un día que ibas a hacer. Pero quiero decirte, cuando Dios presenta un plan para tu vida, ese plan es perfecto. Ese plan no tiene fallas. Ese plan, aunque parezca duro, aunque parezca imposible, Él va a abrir caminos, Él va a abrir sendas, Él va a traer la capacitación, Él va a traer la facilidad. Porque cuando su reino se manifiesta en medio de la obediencia, su autoridad te va a respaldar. Pero también vivir bajo su autoridad implica más santidad. Apartarnos de aquello que no agrada a Dios. Apartarnos de aquello que no está conforme a su palabra. Vivir conforme a lo que Él ha designado que es santo. Vivir bajo su autoridad implica más dependencia de Dios. Más dependencia de Él. Y lo tercero es ser agentes del reino.
Mira, Dios quiere manifestar su reino en medio de tu casa, en medio de tu familia. Como te decía, Él quiere manifestar su reino en medio de tu trabajo, en tu ciudad. Pero ¿sabes cómo lo quiere hacer? Lo quiere hacer a través de ti y de mí. Lo quiere hacer a través de su iglesia. Más reino implica que la iglesia se convierta en un agente infiltrado del reino. ¿Te has sentido espía alguna vez? ¿Te has sentido agente secreto? Bueno, pues tú perteneces a la agencia secreta del reino. Pero esa agencia secreta tiene que ser visible. Secreta en tu casa, orando, intercediendo, buscando, pero muy visible en medio de tu sociedad, en medio de tu entorno. Dios quiere manifestar su reino y lo quiere hacer a través de ti. Así que queremos más, ¿qué pone ahí? Reino. Queremos más reino. Más reino en mi vida. Dilo conmigo. Más reino en mi vida. Más reino en mi familia. Más reino en nuestra ciudad. ¿Lo decimos otra vez? ¿Te has quedado con las tres cosas? Mi vida, mi familia y mi ciudad. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Queremos más reino en mi vida, en mi familia y en mi ciudad. Amén. Dios no está buscando espectadores. Dios no está buscando gente que se pare a los lados del camino simplemente para observar, sino que Dios está buscando hombres y mujeres que se conviertan en embajadores del reino. Que se conviertan en aquellos que en medio de territorios extraños estén habitando, estén proclamando, estén declarando, estén levantando una bandera. ¿Has visto una embajada alguna vez? Seguro que sí. Muchos de los que habéis venido de otros lugares habéis tenido que ir a la embajada de vuestro país al menos una vez desde el tiempo que llegasteis. Y cuando llegas a la embajada, lo primero que te encuentras allí es la bandera de tu país, diciendo, este es nuestro territorio. Esa embajada es un trocito de tu país allí donde está. Esa embajada tiene la autoridad de tu país ahí donde estás. Igual está a miles de kilómetros. Tú y yo somos embajadores del reino. Tú y yo somos aquellos a los que Dios ha enviado en medio de este mundo para ser y tener la autoridad que Él ha delegado. Y decir, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está en medio vuestro. Así que Dios está buscando embajadores del reino. Personas que digan, Señor, vamos a honrar tu nombre. Señor, vamos a glorificar tu nombre. Personas que digan, Señor, buscaremos tu reino y viviremos según las normas de tu reino. Viviremos según tu voluntad. Ahora la pregunta de hoy es, ¿quién está dispuesto a vivir para algo más grande que su propio reino? Porque todos tenemos muchas veces nuestro pequeño reino de taifas. Los reinos de taifa eran pequeños reinos que se daban en la época de los musulmanes. Todos tenemos nuestro pequeño reino y queremos gobernarlo y queremos controlarlo. Pero Dios no nos ha llamado a tener un pequeño reino con nuestra bandera y con nuestro nombre. Dios nos ha llamado a ser embajadores de su reino. Dios nos ha llamado a ser embajadores del reino de los cielos. ¿Quién está dispuesto a vivir para algo más grande que su propio reino? Porque cuando una iglesia empieza a clamar, Señor, queremos más reino, algo empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar. Yo no sé, en los años que llevas caminando con el Señor, si has clamado en algún momento, Señor, yo quiero más reino en medio mío. Señor, yo quiero más reino en medio de la congregación. Señor, yo quiero más reino en medio de mi ciudad. Quizás nos hemos acostumbrado y habituado a ser lo que somos y simplemente estamos viviendo en medio de un lugar. Pero Dios nos está llamando a ser embajadores en medio de Cádiz. Nos está llamando a ser embajadores allí donde vivimos para que su reino se establezca. Cuando el reino de Dios se establece, los corazones se abren. Las vidas se transforman. Y las ciudades son impactadas, las ciudades son transformadas. En Marcos 5 encontramos la historia de Jesús y el endemoniado gadareno. ¿La conoces?
Dice que llega Jesús ahí y cuando llega Jesús se encuentra con un hombre atormentado. Un hombre que había vivido de una manera desastrosa durante muchos años por causa de demonios que atormentaban su vida, que maltrataban su cuerpo. Pero esta historia nos muestra algo muy interesante y es que cuando el reino de Dios invade un territorio, de repente algo comienza a cambiar. ¿Sí? ¿Ves la escena? Jesús llega a la otra orilla y de repente allí se encuentra a un hombre endemoniado. Pero cuando Jesús está frente a aquel hombre, de repente algo comienza a cambiar en aquella tierra. De repente algo comienza a reaccionar en aquel hombre y en lo que controlaba a aquel hombre. De repente algo comienza a suceder y se escucha ahí temblor, temor, porque hay autoridad que está declarando ese territorio me pertenece, no es tuyo. Mira, te hago un breve resumen. Ese hombre vivía entre sepulcros y dice la Biblia que nadie lo podía controlar, que la sociedad lo había abandonado. Dice la palabra que ni siquiera las cadenas podían sujetarlo. Era un hombre destruido. ¿Conoces a alguien destruido? Quizás tú estás en esta mañana sentado en este lugar y eres uno de los que está destruido. Pero un día Jesús cruzó el mar solo para llegar a esa región. Y cuando Él llega, imagínate la escena, los demonios comienzan a agitarse. Cuando Él llega, los demonios comienzan a gritar. ¿Y sabes por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. Porque el reino de Dios se había llegado al territorio. Y en un momento en el que Dios comienza a obrar en un territorio que está siendo ocupado por algo que no debe estar ahí, en un momento determinado todo comienza a ser cambiado, sanado, restaurado, liberado, transformado. Di lo que quieras. Y conocen la historia. Jesús confronta a aquellos espíritus y de repente aquel hombre fue libre. Fue liberado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios entró con autoridad, puso su bandera y dijo, esa vida me pertenece. Esa vida me pertenece. No os pertenece a vosotros. Esa vida me pertenece. La Biblia dice algo impresionante. Dice que la gente cuando volvió a verlo, dice que aquel hombre estaba sentado, tranquilo, vestido en su juicio cabal. Porque cuando el reino de Dios viene, desciende, todo cambia. Todo cambia. Yo quiero que a medida que vas escuchando en esta mañana, medites qué ha cambiado en mi vida. ¿Qué ha cambiado en mi vida? Quizás llevas años caminando con el Señor. ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu pensamiento, en tu manera de vivir, en tu corazón? Porque lo que nadie pudo arreglar, Jesús lo transforma en un momento. Amén. Jesús lo transforma en un momento. Quizás llevas aquí sentado toda la mañana y estás diciendo, yo sigo igual que cuando vine a los pies de Cristo, pero hoy Dios lo puede arreglar. Hoy Jesús lo puede transformar en un solo instante. En un solo momento. Aquel hombre llevaba preso de demonios durante muchos años, pero Jesús en un instante, con la autoridad del Rey, transformó todo. Transformó todo. Tal vez hoy aquí hay personas que se sienten que su vida está rota, que está atrapada. Vidas que están fuera de control. Pero quiero decirte, cuando el reino de Dios invade una vida, todo cambia. Todo cambia. Cuando el reino de Dios llega, las cadenas se rompen. Y yo siento en mi corazón en esta mañana que hay algunas áreas de nuestras vidas que el Rey quiere tomar, que el Rey quiere conquistar, que el Rey quiere liberar, quiere tratar, quiere cambiar. En esta mañana Él quiere trabajar en tu vida. Yo siento en mi corazón que Dios quiere traer su reino sobre nuestras vidas. Mira, aquí hay personas que necesitan que el reino de Dios llegue a su familia. Hay personas que necesitan que el reino de Dios llegue a su matrimonio. Hay personas que necesitan que el reino de Dios llegue a sus pensamientos. Incluso llegue a su fe, a su convicción. En esta mañana hay personas que necesitan que áreas que están enfrentando turbulencias, que
que están enfrentando confrontación, que están siendo sacudidas, necesitan que el reino de Dios se acerque. Que el reino de Dios venga. Y tal vez has estado luchando por situaciones de ese tipo por años. Ese hombre endemoniado llevaba años, ¿sabes? El reino de Dios no llega poco a poco, el reino de Dios llega de repente. Jesús aquel día no le dijo, bueno, salir 2 demonios, mañana vengo y saco otros 2 y pasado vengo. No. Cuando Jesús enfrenta la situación cambia al instante. Cuando la cadena tiene que ser rota, la cadena se rompe al instante. ¿Sabes cuándo no se rompe? Cuando realmente Dios te está diciendo, yo quiero instalar mi reino en tu vida, quiero romper esa cadena, pero tú estás agarrando la cadena fuertemente y no la quieres dejar soltar. Dice, ¿cuántas veces he salido a un llamado, pero es que no me libera? ¿Soltaste la cadena? ¿La entregaste? ¿Realmente quitaste el gobierno que había en tu vida y dejaste que Jesús pusiera su bandera? ¿Realmente dejaste que Él actuara? ¿Cuántas veces nos llaman personas y dicen, mira, quiero que ores por mí porque estoy pasando por tribulación, estoy pasando por opresión? Y lo primero que hacemos es decirle, vale, vamos a orar por ti, pero ¿estás dispuesto a dejar de practicar? ¿Estás dispuesto a dejar de vivir de esta manera? Y muchas veces dicen, no, es que, entonces no vamos a orar. No tiene sentido. Si tú no estás dispuesto a soltar la bandera que está sentada en tu corazón, que gobierna tu vida, en vano podemos instalar el reino de Dios ahí. ¿Sabes por qué? Porque vas a quitar la bandera, pero al momento vas a volver a arrancar la bandera de Jesús para poner la bandera antigua. Y no solo eso, sino que va a ser aún más fuerte el gobierno que tenías antes. ¿Me estás entendiendo en esta mañana? Por eso es importante que cuando digamos, Señor, yo quiero que tu reino venga sobre mí, digamos, Señor, quiero que venga y que venga con todas las consecuencias. Quiero que arranques la bandera, que rompas las cadenas, que derribes las murallas y que pongas tu bandera de gobierno en mi corazón, porque quiero ser transformado, porque quiero ser liberado, porque quiero cambiar en todos los aspectos de mi vida. Cuando Jesús llegó a esa región, en un momento todo cambió. Aquel hombre cambió y hoy el mismo rey está aquí. Y cuando el rey está presente, su reino se manifiesta. Su reino se manifiesta. Mira, deja que el Espíritu Santo trabaje. Y yo te animo a que ahí donde estás le digas conmigo en este día, Señor, establece tu reino en mi vida. Señor, establece tu reino en mi vida. A que le digas, Señor, que tu voluntad se haga en mí. Y que como pone ahí en la imagen, diga, Señor, yo quiero más reino. Señor, yo quiero más reino. Pero ¿sabes? Las consecuencias de lo que digas tienen que ir acompañadas de decisión. Tienen que ir acompañadas de una decisión firme en Él. Mira, hay una técnica que se llama el crescendo espiritual. Vamos creciendo espiritualmente. Esa técnica consiste en aumentar esa intensidad espiritual en nuestras vidas. Mateo 6 declara, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vamos a comenzar a avanzar. ¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿Quién gobierna? Identifícalo. ¿Quién gobierna realmente tu corazón? Un pasito más. ¿Tu vida refleja el reino de Dios? Lo que tú manifiestas a través de tus palabras, de tus acciones, ¿refleja el reino de Dios? Y tercero, ¿estás viviendo para tu reino o para el reino eterno? ¿Estás viviendo para tu propósito o para el propósito de aquel que debe estar sentado en tu corazón? Si hoy quieres decirle a Dios, Señor, quiero vivir para tu reino, yo quiero ir cerrando en esta mañana. Te animo a que tomes la decisión firme en tu vida, a que tomes la decisión firme en tu corazón. Si quieres decirle, Señor, hoy quiero vivir para tu reino.
Sabes, ahí donde estás, te animo a que te pongas de pie. Y vamos a estar orando en unos instantes.